Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Aribel Contreras aquí en Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Hoy nos encontramos en la segunda parte de este interesantísimo programa sobre Irlanda, el nuevo epicentro tecnológico de Europa, con la gran compañía, que realmente me siento muy honrada y privilegiada de que esté con nosotros el excelentísimo señor Rory de Burka, el embajador de Irlanda en México. Bienvenido nuevamente en esta segunda parte del programa, embajador. Gracias, Aribel. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Es un gran honor estar con ustedes de nuevo aquí en Change TV. Al contrario, embajador, la verdad es de que en media hora del primer programa no era suficiente para poder abarcar tantas cosas extraordinarias que tienes que compartirnos sobre tu bello país que es Irlanda. Y pues faltaba, por supuesto, platicar de algo que pues a muchos nos interesa, sobre todo a quienes no hemos tenido la oportunidad de viajar a una Irlanda, pues que es cuando queremos ir a turistear, cuando queremos conocer más de a dónde hay que ir si queremos encontrar un buen pub, qué ciudades son las icónicas que hay que visitar, porque a lo mejor te decimos, oye, es que además de Dublín, ¿qué otras ciudades tenemos que ir? Estos lugares turísticos mágicos que tú dices, si no van, es como si no hubieran visitado Irlanda. Bueno, ya hay vuelo directo desde Cancún para Dublín, entonces no hay excusa ¡Wow! Excelente para no ir. noticia. Pero lo mejor de Irlanda es un país chico. Entonces, en una visita, una persona puede explorar el norte y el sur, el oeste y el este. Ajá. Y también se puede cruzar la frontera para Irlanda del Norte también, porque entonces es dos países en una sola isla. Fantástico. Entonces, y una de las mejores cosas que ofrecimos es que hay mucha variedad en pocos kilómetros. Tenemos playas, montañas, tenemos áreas muy turbosas, bogs en inglés. Interesante, es un ecosistema que no existe aquí. Tenemos océano, el Atlántico, tenemos varias diferentes cosas. Tenemos una fama de tener buenas pubs y no hay que caminar mucho para encontrar un pub. El escritor James Joyce planteó la pregunta si fuera posible caminar por Dublín sin pasar un pub. Es imposible. Bueno, merece la pena investigar si fuera posible. Hay ¿no? que ir. Y hay pubs por todos los lados, porque somos un país en donde llueve mucho, entonces los pubs son como lugares de refugio Claro. cuando hay mucha lluvia, o también centros comunitarios. Son a veces las almas de la comunidad, no son únicamente lugares para beber bebidas alcohólicas, son para cantar, para tocar música y para hablar con la comunidad, con las amistades. Tenemos fama quizás de dos tipos de alcohol, el Guinness y la cervecería de Guinness en Dublín merece la pena visitar. Y tenemos muchas destilerías de whisky irlandesa, que es el mejor whisky del mundo. No es por nada, pero No es sí. por nada. Y la palabra whisky proviene de dos palabras en nuestro idioma indígena. Ishka, que significa agua, y baja, vida. Entonces, whisky es la corrupción de esas dos palabras. Entonces, es parte de la esencia del espíritu de Irlanda. Deportes, bueno, icónicos. bueno, jugamos todos los deportes, pero una cosa única que tengamos son los deportes gaélicos. En Dublín, por ejemplo, hay un estadio, es la cuarta estadio mayor en Europa por el fútbol gaélico, con espacio para más o menos 85,000 espectadores. En un deporte amateur, no es un deporte profesional. Está jugado por toda la isla. Incluyendo, hay un equipo aquí en México llamado los San Patricios, muy interesantes. Okay. Y la mayor parte de las mujeres que juegan aquí en México son mexicanas. Entonces, merece la pena investigar los San Patricios. Por supuesto. Míralos en el web. Pero, y tenemos un deporte de palos también
indígena llamado hurling. Y investigarlos en YouTube merece la pena. Son bien diferentes al fútbol, soccer o al hockey Con lo que estamos nosotros muy sí, familiarizados. sí. Y es muy local. Es parte de la esencia de nuestra cultura. Para los que les gustan los deportes más normales y corrientes, por ejemplo, el año que entra, en 2027, Irlanda sería el sede del Copa Ryder, del golf, y en 2028, una de las sedes de la Copa de Fútbol Europeo, del Campeonato Internacional. Entonces, hay bastantes oportunidades, pero lo más importante por un turista es rentar un coche e investigar o tomar un tren, porque de Dublín para Galway en el oeste, que es una de las ciudades más occidentales, es únicamente 200 kilómetros. Muy cerca. Sí, de norte a sur es muy difícil hacer más de 500 kilómetros. Lo podemos visitar fácilmente. Entonces, te puedes hacer todas las partes de la brújula sin problemas, sin desnortearse. Excelente. Y embajador, para nosotros los mexicanos, si queremos ir a estudiar o entrar de turista o inclusive a lo mejor la opción de invertir, ¿requerimos algún tipo de visa? No. Un mexicano puede ir a Irlanda por hasta 3 meses sin visa. Entonces, para hacer turismo, nada. Un estudiante, una vez registrado en Irlanda, tiene que recibir un sello, pero no necesita un visa per se. Y es una papelería posterior a la entrada, no anterior, que es importante mencionar. Y para una visita corta de negocios, tampoco. Hay una diferencia si alguien quisiera ir a Irlanda para vivir y trabajar. Pero un estudiante que está registrado en una universidad también tiene derecho de trabajar por hasta 20 horas a la semana mientras están estudiando. Entonces, estamos bastante liberales en este sentido, porque de verdad, somos un país abierto y no soy yo diciendo eso. Hay estudios internacionales que dicen que los irlandeses son el cuarto en apertura a otras culturas en el mundo, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, y reconocemos que necesitamos la biodiversidad de otras culturas para fortalecer el tejido de la nuestra. Entonces, personas de otras partes del mundo están bienvenidos. Y como dijimos la semana anterior, Irlanda y México somos países con mucho en común culturalmente, a pesar de que ustedes hablan español y nosotros inglés. Los somos sentidos, similares en muchas cosas, mismos sentidos de humor. Ustedes raras veces dicen un sí, ¿verdad? Nosotros tampoco. Luego, al rato, ahorita. conceptos muy parecidos, ¿no? Sí, entonces, yo creo que un mexicano se puede, adaptarse bien. Y además, hoy en día tenemos algunos restaurantes mexicanos de calidad, por fin. ¿Qué tal? Eso me encanta. Y esto me hace reflexionar mucho porque he tenido la oportunidad de ver cada vez más frecuente el anuncio de ferias y exposiciones de universidades irlandesas que vienen a México para promover sus programas de pregrado o licenciatura y estudios de posgrado. ¿Qué beneficios obtiene alguien de México que no necesita para entrar a estudiar a Irlanda una visa que nos has compartido, pero qué otros beneficios puede encontrar en Irlanda si va a estudiar un año, un semestre de intercambio o se queda a estudiar toda su maestría en tu país? Además de los pubs y de turistear. Bueno, hay que tomar los pubs en su medida. Exactamente. Tiene su lado bueno y también su lado de cautela. De cautela, como las cantinas aquí. Bueno, como dije, un mexicano tiene derecho de trabajar
por hasta 20 horas a la semana mientras. Aunque esté estudiando licenciatura. Sí. Y esto yo creo que ayuda en los gastos y también en hacer amigos. Por supuesto. Y toda la integración fuera del grupo de estudiantes. Algunos universitarios ofrecen becas, hay que preguntar a cada universidad porque cambia. Y Education Ireland, que es una agencia paraestatal que ofrecen muchas de estas ferias, también tiene información sobre algunas becas estatales. Y también hay Erasmus Plus, que es una oferta europea que a veces pueden ayudar. Y también tenemos un acuerdo con el Banco de México para préstamos subsidiados para mexicanos que quisieran estudiar en Irlanda, como en otros países también. No, y esto me parece fantástico, embajador, porque a veces andamos buscando opciones y pues hay restricciones para la visa y restricciones para infinidad de cuestiones y además no se puede trabajar en el país donde estamos estudiando, pero en Irlanda sí se puede. Sí, y quizás el reto mayor para un mexicano es asegurar que su inglés está a nivel requerido, porque la enseñanza en Irlanda es normalmente a través del inglés. Entonces, un mexicano que no domina el inglés, a comenzar, va a tener algunos topes para superar. Pero un mexicano con un buen nivel de inglés, sí se puede, perfectamente adaptar. Y también Sí, aparte sí. hay cursos para que la gente se vaya Sí. a Nuestros estudiar acentos a Irlanda. veces les cuesta un poco para Adaptar. adaptar un poco, pero como en cualquier país merece la pena. Estoy segura. Sí. Sí, de hecho, yo he tenido oportunidad de estar en una de estas ferias y es fascinante la cantidad de mexicanos que cada vez van más a estas ferias y estas expos. Estés muy al pendiente en internet de esta feria que comentaba el embajador de Education Ireland, porque en verdad vale la pena. Sí hay esquemas de becas, sí está un stand del Banco de México para darte asesoría sobre financiamientos y es una oportunidad única porque cuando hace uno el análisis de lo que uno puede pagar en una universidad privada en México con lo que cuesta estar en una universidad en Irlanda, realmente créanme que se van a sorprender porque uno pensaría que es mucho más caro las colegiaturas y no es así. Y puedo añadir algo, es que estoy consciente que hay más mexicanos estudiando en Irlanda que irlandeses estudiando aquí. Y para mí es una tarea importante rebalancear los números un poco, que haya más irlandeses, sí, más irlandeses aquí y más académicos irlandeses también haciendo intercambios con académicos mexicanos. Porque para mí es importante que esto es una cosa que hagamos en conjunto, que ofrecemos experiencias mexicanas para los irlandeses y no únicamente al contrario. Y yo te voy a ayudar para eso, embajador. y eso que tú dices me parece una mirada y una estrategia muy inteligente de tu gobierno, porque al final del camino yo lo veo como una herramienta de poder suave. Ojalá. Y hablando de poder suave, me gustaría que nos pudieras compartir hacia dónde va la política exterior de Irlanda. Es país miembro de la Unión Europea, pero ha buscado diversificar sus relaciones comerciales, de acuerdo a lo que nos compartiste en el primer programa. Hoy en día, ¿cómo pudiéramos nosotros entender de cómo es esta era de política exterior de Irlanda, haciendo un guiño a Reino Unido, siendo miembro de la Unión Europea, pero también buscando lazos comerciales, de inversión, de negocios, de cooperación en países de otras regiones? Bueno, compartimos varias cosas con México en este sentido. Okay. Somos la mitad de edad que un México independiente, pero como México nacimos en un ambiente de violencia y mantuvimos una neutralidad después. Pero por ser un país colonizado, apoyamos a otros países en proceso de descolonización.
Wow. Y esto influye, por ejemplo, en nuestra ayuda al desarrollo, nuestra política para África, en mucha medida. Entonces, somos neutrales, pero no somos ausentes. Ok. Y, y- y pasamos los primeros 50 años de nuestra independencia mirando a los ingleses, los británicos, porque el ex poder colonizador. Pasamos 30 años también en un proceso de paz en Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte tuvo una guerra intercomunal por 30 años. Entonces, y esto nos influye en mantener apuestos para la paz, no únicamente en nuestra isla, pero en todo el mundo, y utilizando las Naciones Unidas, en donde compartimos con México políticas sobre el desarmamiento. Hemos coincidido en el Consejo de Seguridad. Sí, éramos en conjunto, trabajamos muy de cerca en el tema de mujeres, paz y la seguridad. En nuestra última estancia en el Consejo de Seguridad hace 3 o 4 años. Derechos humanos fueron fundamentales en nuestro acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Entonces, para nosotros es una cosa importante a nivel mundial. Somos un país pequeño, compartiendo soberanía con 26 otros países dentro del marco de la Unión Europea. Nuestro análisis está aumento nuestros esfuerzos, aunque estamos compartiendo soberanía, ayuda a nosotros esto multipla nuestro poder, nuestra influencia a nivel europeo, tanto como mundial. Pero esta idea de trabajar en conjunto con otros también nos influye en reforzar la importancia del multilateralismo. Y en eso yo creo que compartimos mucho en común con México. Evidentemente, Europa como continente es un poco perjudicado por dos conflictos ahora mismo, quizás 3. Ucrania, que es existencial para la Unión Europea, y está cambiando nuestra postura de seguridad en Irlanda. No estoy diciendo que vamos a dejar la neutralidad, pero estamos más cerca de nuestros vecinos en temas de seguridad que antes. Y evidentemente apoyamos a Ucrania. Nuestro primer ministro siempre dice, somos neutrales militarmente hablando, pero moralmente hablando no somos neutrales. Qué buen punto es. Sí. Y evidentemente hay los conflictos en el Medio Oriente, que nos han tocado en Europa por más de 10 años, Siria, luego, los eventos del 7 de octubre, sí, Gaza y ahora lo que está pasando en el Golfo, que depende de un punto de vista, se puede, Líbano, donde tenemos cascos azules desde hace 50 años. ¿Desde su creación? Sí, entonces tenemos soldados irlandeses ahí ahora mismo, y junto con soldados de Indonesia, de Francia, de Polonia, de Finlandia, si no estoy equivocado, en peligro en este conflicto regional. Entonces, esto también está afectando a Europa en términos de flujos migrantes, necesidad de reconstruir, por ejemplo, Siria. Ayuda humanitaria. Todo eso. Y luego tenemos una zona de conflicto en África, en el Sudán, que es un polvorín. Es triste, pero en toda esta zona, antes había una guerra entre Europa, una guerra civil en Etiopía hace algunos años, que influye a Europa, y Etiopía es un socio de Irlanda desde hace muchos años de cooperación. Entonces hay vínculos familiares, de amistades entre irlandeses y gente de Etiopía. Entonces tenemos que ajustar nuestra política exterior para responder a las realidades del momento. Entonces,
las políticas del siglo XX no funcionan como antes. Entonces, Claro. tenemos, como todos los países, Yo creo que ese estamos es un gran desarrollando. desafío, embajador, porque cómo mantener o sostener una política de neutralidad ante la debacle geopolítica, con implicaciones económicas, no son miembros de la OTAN, pero al mismo tiempo estamos viviendo momentos muy complejos. Entonces, me imagino que la política de neutralidad ha estado inclusive en debate. No en sí, pero hay como deberemos fortalecer nuestro ejército, porque tuvimos, bueno, por la mayor parte de nuestra historia, nuestra geografía nos perjudicó, Me imagino. pero tuvimos unos 50 años dorados en que nuestra geografía nos protegió, y esto está cambiando. Discutimos la semana pasada nuestra posición como uno de los países con más alta tecnología en Europa. Exactamente. Y esto tenemos muchos cables fibra ópticas que unen a Europa para los Estados Unidos. Entonces, tenemos interconectores energéticos entre Irlanda y Reino Unido, o Irlanda y Francia. Y estos tipos de infraestructuras críticas no son únicamente nuestras, son para el bien de todo el continente. Entonces, las conversaciones es cómo podemos trabajar con nuestros vecinos para asegurar que tenemos las murallas como deberemos que tener y que mantuvimos estas murallas entre vecinos como deberemos mantenerlos. Entonces, es así, sin perder la neutralidad, pero quizás más trabajo en conjunto en áreas específicas, contra ataques cibernéticos, por ejemplo. Que, Sí, todos somos susceptibles a sí, eso. sí, y compartiendo experiencias y todo eso. Y esto fue siempre parte de nuestra decisión, porque siempre trabajamos dentro de la ONU, dentro de algunos, Organismos, para luchar para la paz. por supuesto. Estamos quizás en un momento a nivel global revolucionario con 3 o 4 cambios a la misma vez. Que tenemos un cambio quizás de las superpotencias, que siempre es un momento de peligro, cambio climático, otra revolución, Y muchos retos. ¿sí? Cambio, una revolución industrial con la inteligencia artificial. Estamos en una revolución demográfica a nivel mundial también. Entonces, todo el mundo está en un momento de flujo y cambio. Y diferentes países van a tener diferentes respuestas a diferentes velocidades. Pero ningún país puede superar este momento sin trabajar con otros. Ojalá dentro de un marco de un multilateralismo fuerte, apto para este siglo. Y yo creo que en eso también Irlanda y México estamos en la misma página. Por supuesto, y me imagino que ante esta nueva era que estamos viviendo, con muchos retos, con muchos desafíos, con un cambio inclusive ya de sucesión de secretario general de las Naciones Unidas, Sí. que pues Ojalá vemos, sería mujer por la primera vez. y si es así, pues tendría que ser de América Latina. También. Además, y al final del camino yo creo que Irlanda nos está dejando muchos mensajes muy potentes, embajador, con lo que platicábamos en la primera parte del programa la semana pasada. Ahora en esta segunda parte me dejas muchas reflexiones que yo creo que vale la pena compartirlas al auditorio para hacer una síntesis, ¿no? No es casual, Irlanda le ha invertido en temas como ha sido la educación, nuevas alianzas, ha hecho más flexible, por decirlo de alguna manera, sus políticas públicas en muchos ámbitos para también ser un país atractivo para recibir migrantes de alto nivel, pero al mismo tiempo flexibiliza esta parte de no solicitar una visa
para mexicanos para entrar en calidad de turista, pero están abiertos en temas de oportunidades de inversión, la parte de investigación y desarrollo en la parte tecnológica están siendo una punta de lanza, y me parece que muy importante. Su crecimiento durante los últimos años de Producto Interno Bruto no es nada más casual, sino es producto de mucho trabajo de diversificarse y también aprender a moldearse ante un Brexit, que también hubo un impacto no solamente para el Reino Unido y además para Irlanda del Norte, sino pues para toda la región europea. La relación entre México e Irlanda estrecha, con muchas similitudes, más allá de que hablamos diferentes idiomas, pues nos has hecho ver que tenemos muchas cosas en común. Sí. Y yo creo que esto ha sido muy enriquecedor, sin duda, embajador. Parafraseando Salvador de Madariaga, Irlanda es un país mexicano perdido en el norte. Okay. Y necesitamos más México, y sin ser prepotente, yo creo que México merece más Irlanda también. Y en eso, para promover eso y convertir palabras en hechos, estamos organizando en Irlanda el día 13 de mayo un gran cumbre para promover América Latina en su totalidad para el sector comercial irlandés, pero con un enfoque muy especial en México. México es nuestro faro en este trabajo, y tenemos tantas historias buenas para contar, y ojalá esto significaría por lo menos más México en Irlanda y más Irlanda en México. Me encanta la idea, me encanta todo lo que nos has podido compartir, y la verdad es que yo espero que nuestro auditorio esté ansioso de conocer, visitar, invertir, hacer negocios, o al menos ir a visitar un pub en Irlanda. De verdad, embajador, ha sido un placer tenerte aquí, escucharte, aprender de ti y que nos hayas compartido tantas cosas, no nada más como un país lejano, sino un país muy cercano, porque te tenemos aquí como representante de Irlanda en México. Muchísimas gracias, embajador. ¿Tienes a la mano las redes sociales de la embajada aquí en México para que lo estemos siguiendo y estemos muy al pendiente de los eventos que organizan? Bueno, en X y en Instagram somos @IREAMBMEX, Irlanda, Embajada de México, pero también se puede encontrar utilizando Google. Y también tenemos página en Facebook por los viejos y página en LinkedIn por los que necesitan un poco menos calor en sus vidas. Me encanta eso. Y también tú tienes tu cuenta en X, lo pueden encontrar si googlean Rory. Bueno, embajador de Irlanda en México, más fácil. Exactamente, es más fácil, le ponen Twitter y en automático Google les arroja su cuenta y seguramente les va a encantar estar siguiendo y estar más informados acerca de este bello país. Acuérdense, Irlanda, el nuevo epicentro tecnológico en Europa, pues esta es la segunda parte de una edición que hicimos aquí con el embajador de Burka. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, embajador. Gracias, Aribel, y gracias a todos ustedes para quedar con nosotros en esta conversación. Por supuesto, y que visiten Irlanda pronto. Sí, y investiguen nuestro equipo de fútbol gaélico aquí en México también, los San Patricios, merece la pena. Ya lo saben, ahí lo tienen, tenemos muchas cosas que investigar de todo lo que nos pidió el embajador que estuviéramos googleando, así que para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, por supuesto con el embajador de Irlanda en México. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en Neto Internacional por Change TV. Recuerden nuestras redes sociales, @Change TV Online, y las de una servidora, @Aribel Contreras, o bien me encuentran como Aribel Diplomatic en todas las plataformas. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.